Hola amigos, bienvenidos al podcast de Invierte en Miami. Aquí estamos otro día. Hoy vamos a analizar la caída histórica de las tasas de interés en un solo día. Nunca se había visto en la historia. Vamos a analizar por qué sucedió esto y si esto te puede beneficiar a ti. Recuérdate que aquí vamos a hablar de cifras, vamos a hablar del mercado real, de lo que está sucediendo. Aquí no venimos a mentirte o venimos a traer falsas promesas o venimos a decir que todo se está acabando. Vamos a analizar los números y las cosas buenas que están sucediendo y que te pueden beneficiar a ti para que tomes decisiones inteligentes a la hora de tomar tu decisión justamente en el real estate. Vayamos un poco al grano aquí, vamos a compartir pantalla rápidamente para que ustedes entiendan y vean lo que está sucediendo. Lo primero que les quiero enseñar es este artículo. Este es un artículo que es del día jueves, donde hay una caída récord en un solo día de las tasas de interés después de que la inflación se enfrió. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué es importante el IPC que se publicó la semana pasada? El IPC es el índice de precios al consumidor, o CPI en inglés, por sus siglas en inglés. Y lo importante de esto es que la inflación galopante, hay muchísima inflación y la Fed ha estado subiendo las tasas de interés referenciales para frenar un poco esta inflación. ¿Pero por qué lo hace? Porque entiende que justamente la economía está sobrecalentada por una oferta demasiado grande y que si tú subes las tasas de interés, la economía va a frenarse y esta oferta va a disminuir y vamos a tener que la inflación se va a regular por efectos de oferta y demanda. Eso es lo que viene pasando. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué es tan importante este informe? Existen otros informes, pero este informe se da del mes de octubre y se da 2 semanas antes de que la Fed se vaya a reunir. Por eso es tan importante, porque la Fed es el que analiza con más detenimiento. Hay otras cosas que ¿qué pasó allí? ¿Qué mostraron esos datos? Hubo una disminución en la inflación. La inflación solo tuvo en el mes de octubre un 0.3%. La inflación nuclear, cuando hablamos de inflación nuclear es en inglés el core inflation, que viene a ser aquella inflación que quita lo volátil que son alimentos y que es el combustible. Quitan esos dos elementos muy volátiles y dejan el resto para hacer un análisis comparativo real. ¿Y qué pasó? El forecast, o lo que se creía, era que iba a estar en 0,5%. Y resulta que ese 0,5% no, fue 0,3% lo que se percibió de inflación. Eso es muy bueno y los mercados lo vieron de una manera excelente. ¿Por qué? Porque aunque en otros momentos, como en julio, habíamos tenido un 0,3, había bajado el combustible. En estos momentos el combustible se mantiene un poco alto, los alimentos también se mantienen un poco altos, pero esta inflación disminuyó. Quiere decir que está cediendo el mercado a los efectos de las subidas de la Fed. ¿Qué pasó en los mercados? ¿Qué pudimos ver en los mercados? Algo súper interesante. La bolsa de valores subió, el Standard & Poor's, en un 5% en un solo día. Eso es un récord que no se veía desde el 2020 que sucediera, porque los mercados están confiando, porque los mercados de bonos mejoran, porque las empresas empiezan a tener más confianza en que la economía no está sobrecalentada y que viene una etapa en el mediano plazo buena. Pero ¿qué nos incumbe a nosotros justamente en este podcast? Hablar de qué pasó en las tasas hipotecarias, porque aquí hablamos de real estate. Y resulta que en el real estate tuvieron un buen día. De hecho, estuvieron mejor que el día registrado el jueves. Es posible que haya habido mejores días individuales en algún momento en el pasado, ya que los datos diarios se remontan al 2009. Pero incluso con esta advertencia fue simplemente estelar. Esto quiere decir que no se veía desde el 2009. Y resulta que las tasas cayeron en un 0,6%. Las tasas referenciales fijas a 30 años cayeron a 6,62. 6,62. Habíamos estado en un 7,730 y cayeron en un solo día 0,6%. Eso no se había visto y eso viene a beneficiar el mercado. ¿Por qué? Porque se entiende que al ceder la inflación, las tasas ya pueden ir bajando, porque la Fed no va a subir con la misma agresividad. Esa es la lectura. Y si la Fed no sube con la misma agresividad, estamos viendo que esas tasas no van a pasar de allí. ¿Qué puede durar? No lo sabemos, pero sí estamos seguros que la Fed en su anuncio de diciembre quizás no sube un 0,75, sino un 0,50, un 0,25, porque se está cediendo y tú puedas acceder a crédito. Recuérdense que las cuotas de las casas han subido en un 77%. Si tú antes por una casa pagabas $2,000,
cuando cuando te calificaste para un crédito hace un año, si te calificas para ese mismo crédito hoy, vas a estar pagando 77% más, alrededor de $3.500. Esto sí te puede afectar, pero lo que tenemos que tener en cuenta realmente es que esa afectación cada vez va a ser menor, los precios no han bajado realmente, se han mantenido, pero si la inflación cede, volvemos a estar en un mercado en equilibrio, ese mercado se está equilibrando y ahora puedes empezar tú a ver, incluso en podcast anteriores te hemos dado algunas estrategias, puedes ver tú la posibilidad de empezar a comprar, de ver, porque es momento de negociar. Señores, si las tasas bajan y los precios se mantienen igual, los vendedores están en posición de negociar, tienen que negociar para bajarte el precio, para darte gastos de cierre, para comprarte algunos puntos de descuento o para simplemente asumir algunos puntos de las tasas de interés los 2 primeros años, como te hemos venido dando una cantidad de estrategias en este podcast. Este es el análisis. Inflación bajando, el mercado con confianza, la Fed seguramente ajuste muy poco las tasas en su anuncio de diciembre y tú como usuario final, seas vendedor o comprador, lo que quieres es que el mercado se mueva y que el mercado te siga dando buenas noticias para que tú tomes esas decisiones inteligentes. Hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un podcast quizás en 1, 2, 3 días.